el auspicio de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, Francisco Franco obtuvo la victoria luego de 3 años de guerra contra la Segunda República. Armas, tropas, financiación y apoyo logístico de los peores genocidas que ha conocido la humanidad y que sin embargo fueron generosos con Franco para ayudarlo a desarraigar toda flor hasta arrasar con la primavera. Así instauraron una dictadura que se mantuvo en el poder durante casi 40 años. En la actualidad la simbología franquista aún está presente en la península. La llamada transición de la democracia dejó como tarea pendiente la memoria histórica, la justicia y la reparación a las víctimas. Quizás la representación más perceptible de la idea de lo que ocurrió en España tras el fallecimiento de Franco se halla precisamente en el monumento donde se conservan los restos del dictador. El complejo funerario conocido como el Valle de los Caídos fue construido por orden de Franco con el objetivo de desafiar al tiempo y al olvido y hacer un lugar de meditación y de reposo al que acudieran las futuras generaciones. Entre las criptas y las paredes se hallan los restos mortales de 33.833 personas que cayeron durante los combates de la Guerra Civil, amalgamando arbitrariamente a republicanos y fascistas. Al menos 12.410 cadáveres son de personas no identificadas, lo que convierte al mausoleo en la fosa común más grande de España. Todo esto coronado por la cruz cristiana más alta del mundo. Citamos al diario.es. En su origen, ese iba a ser el lugar para los héroes del franquismo. En un momento dado, la dictadura decide trasladar miles de cuerpos de republicanos represaliados, en muchos casos sin permiso ni conocimiento de sus familias. Una carta del ministro de Gobernación, fechada en 1958, constata el cambio de rumbo del Valle y especifica que se harán las inhumaciones sin distinción del campo en el que combatieran. Muchos de los cuerpos de inocentes ejecutados por el franquismo fueron robados para alimentar ese mausoleo. Los traslados se realizaron de manera clandestina, por lo que las familias durante muchos años desconocieron que sus familiares habían sido llevados al Valle de los Caídos y llevaban flores a tumbas vacías. 80 años después, los familiares lograron la autorización de un tribunal para exhumar los restos de sus seres queridos y, sin embargo, una serie de obstáculos ha impedido el cumplimiento de esa sentencia. El gobierno de Pedro Sánchez impulsó una reforma de la ley de memoria histórica para trasladar los restos de Franco fuera del Valle. En el mes de septiembre, con la abstención de los partidos PP y Ciudadanos, el Congreso aprobó la exhumación del dictador. La medida ha exacerbado a los sectores más franquistas. Chuletillas del Valle o chorizos rojos. Es la carta de un bar en el que este nuevo franquismo es fuente de nostalgia y de ingresos. Aquí no hay comida, solamente una advertencia. Rojos, abstenerse. Continúe. Tú debes de ser Eladio. ¿Qué tal? Un placer. Propietario del bar Casa Eladio. Eres un firme defensor de la figura de Franco. En este bar Franco no es solo una ideología, también es objeto de merchandising. Todo esto lo tenemos en venta. Souvenirs. Sí, sí, hay vasos de tubo, polos, jarras, munición. Una bomba de la guerra civil. Es una pena que no estallara en su momento. ¿Por qué? Pues si hubiera estallado habría menos cabritos sueltos. Pero podría haber matado a mucha gente. Sí, pues por eso lo digo. En la actualidad, en España, se percibe el resurgimiento de expresiones y de formas fascistas que son vistas con indulgencia y pasividad por sectores que ocupan espacio dentro del poder político, judicial y también por las autoridades policiales. Mucho tiene que ver con el tratamiento cosmético que recibe el fascismo a manos de los medios de comunicación que emprenden campañas para revestir de racionalidad a la sociopatía política. Comentario al margen, pues se trata de aquel extraño país que recibe a Lorenzale como si se tratara de un héroe de la democracia, mientras
que los medios esquivan mencionar sus vínculos con los neonazis o que Colombia lo deportó a Venezuela por considerarlo un extranjero que atentaba contra, y cito, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social. E incluso más delicado aún, engañan a los españoles al borrar su pasado como confeso terrorista. Los síntomas de la tolerancia con el fascismo están tan profundamente arraigados que son visibles en un andamiaje cultural y social. Franco es el único dictador del fascismo del siglo XX que es venerado dentro del territorio europeo. Mientras tanto, el análisis político, social y mediático se esfuerza en exponerlo con matices de ingenuidad o entre reducciones desparpajadas que diluyen al franquismo para hacerlo parecer inocuo. Este proceder se ilustra en la cobertura que reciben los fanáticos del dictador. Un medio local, por ejemplo, visitó el hogar de la mujer más franquista de España, Pilar Gutiérrez, y pocos días después se dio a conocer la campaña que emprende para santificar al dictador luego de atribuirle el milagro de la sanación de la cola de su gato. Si navegamos de orillas a mar adentro, observamos agresivos franquistas desfilando con antorchas en las principales ciudades del reino, o grupos de neonazis que revientan el gañote de cara al sol en el metro de Valencia, otros que se mofan del dolor ajeno al profanar los monumentos que rinden tributo a las víctimas de Franco y les hacen pintadas fascistas, o también hay expresiones de racismo que se dejan colar en las manifestaciones, como por ejemplo la presión que ejecutaron durante una congregación para retirar a un fotoreportero cuyo color de piel exasperaba a los supremacistas. Entonces las autoridades decidieron aplicar control al discriminado y le solicitaron al reportero que evitara generar conflictos. Y si no les he enumerado suficientes síntomas, aquí va otro. Unas manifestantes de Femen irrumpieron en una protesta de franquistas y fueron pateadas en el suelo por fornidos nostálgicos de la dictadura. En las estructuras del poder político, el fascismo se airea, por un lado, alentado por el movimiento nacionalista que reacciona al debate sobre la independencia catalana, y por el otro, desparramándose entre las grietas que produjo a la derecha simpatizante del PP y de Ciudadanos la moción de censura a Rajoy. En consecuencia, vemos cosas como que el partido de ultraderecha Vox llena un importante aforo en Vista Alegre y deja a 10.000 personas afuera, lo que inspira las arengas de su secretario general, que les convoca a hacer España grande otra vez sin sentir pesar por aquellos que les descarten en sus propuestas por ser claramente fascistas, racistas y discriminatorias. No hay ponderación de la derecha y en consecuencia PP y Ciudadanos se desenmascaran como radicales, evitando condenar al franquismo, pero apostando por ilegalizar al comunismo. Esa pretensión de establecer equidistancias entre el fascismo y el comunismo solo ha logrado fortalecer y radicalizar a la ultraderecha al punto de que el presidente del gobierno español, que no es ningún revolucionario ni es comunista, se convierte en el blanco del odio cuando le tildan de rojo. Esto es visible por ejemplo, en el caso de Manuel Murillo Sánchez, que es hijo del último alcalde franquista de Rubí, que fue apresado por planificar un atentado contra la vida del presidente de gobierno en venganza por el decreto de exhumación de Franco y por considerarlo, esto es una cita textual, un rojo de mierda. El delito recibió un tratamiento cauteloso, casi minimizado, y se mantuvo aséptico para no calificarle de terrorismo a pesar del nutrido arsenal de precisión que le incautaron las autoridades al delincuente. Eso ocurrió en el mismo país en el que un rap o un tuit antifranquista te puede llevar años a prisión bajo cargos de incitación al terrorismo. El crecimiento de la ultraderecha, además, no es una anomalía exclusiva de España. En toda Europa existe preocupación por el aliento acumulado por la ultraderecha. En Hungría, entre julio del 2008 y agosto del 2009, un grupo supremacista
supremacista utilizó cócteles Molotov y armas de fuego para ejecutar una serie de ataques racistas contra viviendas de gitanos, con el resultado de 6 muertos y de varios heridos. Por este crimen fueron condenados a cadena perpetua Itzvan Yarbat Kiss y Solt Peto, y otro acusado que también colaboró en estos crímenes recibió una condena de 13 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En el año 2011, en Noruega, recordemos que se ejecutó la masacre más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Anders Breivik ejecutó el doble atentado en el que asesinó a 77 adolescentes, se hirió a otros 151, inspirado además en las doctrinas de odio que se asocian con la misoginia, la islamofobia y el antimarxismo cultural. En el año 2013, el rapero griego antifascista Pavlo Fyssas fue asesinado en un bar por un militante del partido neonazi Amanecer Dorado. En el 2016, la diputada británica del Partido Laborista, Jo Cox, fue asesinada por 3 disparos de rifle de caza y 15 puñaladas que ejecutó Tomás Mair, un hombre vinculado a grupos supremacistas nazis. Según testigos, el homicida habría gritado Gran Bretaña primero al momento de este ataque. La justicia británica condenó al asesino a cadena perpetua y reconoció que este fue un crimen de odio que estaba motivado por el supremacismo blanco y el nacionalismo excluyente, lo que está asociado con el nazismo en sus formas modernas. El año pasado, la policía británica frustró 4 atentados de extrema derecha. Según EFE, el Reino Unido considera especialmente preocupante la emergencia del grupo de ultraderecha británico National Action, que defiende el supremacismo blanco y doctrinas del neonazismo. La amenaza de la extrema derecha no estaba organizada hasta ahora. Cada cierto tiempo ha habido algún individuo motivado por esas retóricas que cometía una acción terrorista, pero no habíamos tenido una amenaza de extrema derecha organizada como ocurre ahora. Esto lo dijo Mark Rowley, que es el jefe de la unidad antiterrorista de la británica. En Alemania, este mismo año fue condenada a cadena perpetua la militante nazi Beate Zschäpe, única sobreviviente de un grupo de odio nazi que asesinó a 9 inmigrantes y un agente policial. El mes pasado, los servicios de inteligencia de Alemania desarticularon una banda neonazi que planeaba ataques armados contra inmigrantes y adversarios políticos. En Italia, Luca Traini, un ex candidato de la Liga del Norte, que es un partido de ultraderecha, fue detenido luego de que atacó a balazos e hirió a varias personas extranjeras. Antes de atacar, hizo un saludo fascista y gritó «Viva Italia». El 29 de octubre, la Unión Europea aprobó con 355 votos a favor y lo más significativo, 90 en contra y 39 abstenciones, una resolución que condena la violencia neofascista y neonazi en Europa. Los grupos de izquierda lograron en el Parlamento que se aprobara esta resolución que insta a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y establece una prohibición a los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo. Sin embargo, no se mencionó a ninguna de esas fundaciones. Y volviendo a España, existen casi una decena de asociaciones que promueven el franquismo. Por ejemplo, está la Fundación de Enaltecimiento del Odio Francisco Franco, que recibe donaciones de influyentes sectores que se ven beneficiados también al reducir sus cargas tributarias, contribuyendo con el fascismo. Funciona este grupo de odio o esta fundación de odio como un grupo de presión, es decir, como un lobby que consigue obtener victorias judiciales, colaboran ofreciendo asesoría legal a los ayuntamientos que se nieguen a cumplir con la ley de memoria histórica y accede a los medios de comunicación para negar, por un lado, que Franco mataba gente, aunque ocasionalmente reconozcan y justifiquen 23.000 fusilamientos. El filósofo holandés Rob Riemen, cuya obra recién empiezo a tantear, les confieso, pues él plantea que debemos llamar al fascismo por su nombre. Afirma que se trata de una especie de virus que se expande y evoluciona. El fascismo no volverá con uniformes negros y esvásticas, dice él. Y no, les digo yo,
llegará recargado y 2.0. En ese cóctel entre la legalidad y la complicidad de herederos del franquismo que no condenan a su padre ideológico, ha habido consenso en España para que los partidos políticos envíen propaganda personalizada a los electores. Le llaman la Cambridge Analytica a la española, por lo que nos toca esperar que la nueva era de horror arribe en un formato más transmedia. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.